Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. Diferencias y verdad. Apreciando diferencias y experimentando la verdad. El asunto que me gustaría clarificar para ti ahora es el que existe en tu percepción al respecto de por qué parece que toda la gente que busca comprender quiénes son no parecen comprender o gravitar hacia lo que consideras como el mensaje más apropiado. Lo que están buscando comprender es una verdad universal que pueda ser percibida de una sola manera, como si fuera un solo mensaje. La verdad que están perdiendo de vista es el hecho de que todos ustedes, y estoy usando el término todos de la forma más ampliamente abarcante, quienes aún se ven como dormidos, no están realmente dormidos, están despiertos en este momento. La totalidad de vuestro ser es bien consciente de quién es, y el hecho de poder convencer a ese aspecto limitado que han fabricado e identificado ustedes mismos como vuestro ser, lo que llamo el ego, de que de hecho está despierto, es algo que sucederá del modo en que el ego lo permita. Esto puede sonar extraño, ya que se han identificado a ustedes mismos como un ego, y entonces deberá ser mediante el ego como llegará el mensaje de que no son un ego. Y en tanto que haya tantas razones percibidas para creer que están dormidos como egos, que parecen estarlo, entonces el mensaje tal y como se permite que sea percibido será diferente. Y no debe preocuparles que cada uno solo vaya a permitir aquel mensaje que sea capaz de escuchar en el momento en que pueda llegarle. He dicho muchas veces antes que no hay nada más que una cosa por la que preocuparse, y que es vuestro propio despertar. Por favor, permítanme asegurarles que según esto se despliega, comprobarán muy claramente que es en vuestro proceso de despertar donde el mensaje que actualmente intentan transmitir será, por así decirlo, entendido automáticamente por cualquier otra persona que esté buscando lograr lo mismo. También te aseguraré que él o ella puede no percibirlo o verlo como habiéndole llegado de la misma manera, por el mismo camino que tú has elegido. Ellos simplemente verán quiénes son a través de tu visión de ti mismo e instintivamente reconocerán qué ruta será la correcta para ellos a la hora de clarificar su propia visión. Hemos hablado de esa palabrita motivación. Cuando está en tu corazón el poder extender tu ser, sin importar cómo lo percibas en ese momento en particular, eso se convierte en una aceptación de quien tú eres. Y al compartirla, demuestras ese reconocimiento de ti mismo. Si hay expectativas que dicen que eso va a ser recibido teniendo algún efecto significativo en el receptor, entonces tu motivo se ha convertido en uno que no ilustra el punto que he descrito. Y reconoce también que no importa que te enfoques en ser un ejemplo, porque eso conlleva la implicación de que esperas que otros vean lo que eres. Y por tanto, así cambias tu propio enfoque acerca de qué es lo importante en lo que realmente está sucediendo. Yo sí tengo un sentido de satisfacción al compartir tu verdad con otros porque sé lo que ha sido cambiado en la Biblia. ¿Estás diciendo que esto no es realmente importante? Si vieras esto desde tu punto de vista no distorsionado, que también es el mío, verías que ya está perfectamente expresado. No hay nada en ti a lo que le falte nada. No hay nada en ti que no exprese perfectamente el amor de nuestro Padre. Lo que también veo es que estás durmiendo, en tu estado actual de reconocimiento consciente,
cuando ves a cualquier hermano en tu sueño? ¿Le criticarías por estar dormido y le dirías que sus sueños no son tan buenos como los tuyos? ¿O descansarías en la total seguridad de que cuando esté preparado despertará? Además, sé que nuestro proceso de despertar es algo que a veces recibe la ayuda de una información que nos viene de diferentes fuentes. Siento como que la transcripción de estos diálogos podría servir en esta función a alguien. Ciertamente habrá muchos a los que les servirá tal información. Les servirá a medida que se permiten a sí mismos llegar a un reconocimiento, a un punto de vista, podrías decir, que les permita escuchar lo que os estoy diciendo. Será de mucha ayuda para vosotros comprender que a la vez hay muchos otros que no comparten este punto de vista y que a ellos les hablaré de forma diferente. Les hablaré con el lenguaje que mejor puedan escuchar. Por favor, recuerda lo que dije antes. La verdad es que nunca han cambiado vuestro ser. La ilusión es que solo hay una manera de entender que ya están despiertos. Están intentando reconciliar lo que os he dado como verdad hacia un solo punto de comprensión de esa verdad. Y lo que intento explicarles es que el pleno impacto, la plena conciencia y conocimiento de esa verdad no será plenamente reconocido por ustedes hasta que no se reconozcan siéndola. Así que intenten permitir que su percepción de ella sea ilimitada. Simplemente reconozcan esta verdad. Van a experimentar la totalidad de vuestro ser y todos los demás compartirán la experiencia desde el punto de vista al cual sean más capaces de acomodar su comprensión egoica. Te aseguro que siempre estoy contigo, y te digo que es imposible que no esté contigo siempre porque somos uno. Y es esa unicidad lo que te anima ahora a permitir que se desarrolle como una forma de pensamiento. Se trata de reunir la identificación que me has atribuido con la tuya propia. Nosotros somos verdaderos de la única manera que tiene sentido, hermano, hermana, como una misma extensión de nuestro Padre, igualmente expresada, perfecta, indistinguible. A mí no se me ha dado más que a ti. Sería apropiado por un rato que te animara a habitar en los sentimientos que tú tienes por mí. Sería totalmente inapropiado en este momento no comenzar a alentarte a reconocer esos sentimientos como siendo algo aplicable a ti mismo. Ciertamente te aseguro que si me fueran dados y a ti retirados, perderían su sentido. ¿Estás diciendo que el amor especial que siento por ti es algo que debo reconocer como mi capacidad de expresar ese amor hacia otros, puesto que procede de nuestra fuente común? Detente por un momento y permítete a ti mismo reconocer las razones que haces que me conviertan en alguien tan digno de este maravilloso amor que das. ¿Qué soy yo, según tu definición, que me hace tan merecedor de tal sentimiento? Es porque te veo como alguien totalmente despierto. Pero ves, yo también te veo a ti estando despierto, y a lo que te animo es a constatar que no hay ni una sola razón que pudieras sacarte de la manga para tener ese sentimiento hacia mí que no fuera igualmente cierta con respecto a ti. Tú solo crees estar dormido. Solo ocurre que estás viniendo desde un punto de vista que te permite verte a ti mismo como dormido. Así que mira a través de mis ojos. Mírate a ti mismo como yo te veo a ti. Mírate a ti mismo con la visión del Cristo y a la vez reconoce que esa es tu visión. Aquí está la maravilla de todo esto. Es fácil para ti explicar la visión de Cristo como aquella que es mi visión, porque te resulta fácil verme a mí como el Cristo. Así que acepta eso, acepta mi visión y permíteme compartir contigo
para que yo pueda mirar a través de tus ojos. No hay visión que yo posea y que esté apartada de la tuya.